¿Ya? Bueno, pues bienvenidos un mes más a las reuniones periódicas de Madrid DevOps. Después del descanso de abril, bueno, pues no ha salido nada, estábamos pendientes de hacer una reunión sobre monitorización. Pues todavía sigue pendiente, así que se aceptan ideas, ¿vale? Sugerencias. En la propia página del Madrid DevOps Joti, ahí hay abajo una página para poderse apuntar o poner sugerencias sobre qué sistemas de monitorización querríamos hablar, ¿vale? Entonces, como puente y para que hubiera algo más de dinamismo en el grupo, pues sugerimos el tema de hacer una charla o que salieran algunas charlas más ligeritas, ¿de acuerdo? Después de las últimas que hemos tenido de AWS, etcétera, que se habían alargado, pues algo que fuese más ligero. De momento, pues bueno, han salido dos y había alguna más en la recámara, pero esperemos que con estas sean suficientes. Entonces, en principio, Alejandro va a hablar de Logstash y truquitos con Logstash, y yo hablaré de Proxmox, que es un entorno de virtualización que estoy desplegando aquí en Grupo Tarik. Y bueno, pues me gusta bastante y por eso quería hablar de ello como una charla rápida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, comienzo yo y luego ya continuará Alejandro con la parte más gorda, que esperemos que pueda salir, y más completa, que es la de Logstash, ¿de acuerdo? Bueno, pues Proxmox en principio es un sistema de virtualización basado en Debian, ¿de acuerdo? Es una especie de wrap-up sobre la distribución Debian que tiene precompilados una serie de módulos que le permiten utilizar KVM, OpenVZ, no sé si lo conocéis, lo que son los containers de OpenVZ, todo a través de un empaquetado que hacen ellos utilizando luego sus propios comandos desarrollados para su propio uso, más una web, un cliente web con su propia API, ¿vale? Una API REST o REST alike, porque no es completamente REST, de forma que se pueden hacer cosas bastante curiosas. A modo de historia os comentaré que aquí teníamos principalmente VMware. VMware la versión SXI, que es la gratuita, o sea, con la licencia gratuita, y ahora estamos empezando a hacer ya el paso a las versiones comerciales con licencia completa del VCenter, el VFabric, el VCloud y todo lo demás. Pero por el momento, como no teníamos esa situación y encontramos graves problemas de rendimiento, empezamos a buscar otra solución y encontramos Proxmox, ¿de acuerdo? Entonces, valoramos otras soluciones, pero encontrábamos que había ciertas diferencias en respecto a lo que es el cloud, el enfoque del cloud y el enfoque de la virtualización. Mientras que el cloud es pide, yo te daré, o sea, pídeme una plantilla de una máquina, etcétera, y utilízala. Nosotros no vamos a manejar un cloud, no vamos a manejar máquinas como ganado, sino que necesitábamos una máquina que hiciera de servidor de ficheros, y esa máquina no iba a cambiar durante un tiempo. Necesitábamos otras máquinas que fuesen servidor de DNS, de DHCP, necesitábamos virtualizar realmente. Entonces encontramos que las aplicaciones típicas de virtualización, o sea, de cloud computing, no nos servían. Y por el otro lado, VMware, seguimos yendo a pedales. ¿De acuerdo? Entonces, pues encontramos aquí ya Proxmox. Proxmox nos proporciona una serie de características bastante interesantes y, digamos que, muy potentes. La verdad es que estamos muy sorprendidos por algunas de ellas y lo estamos cada vez ampliando más, pese a que vamos a querer dar el salto a VMware. Pero estamos pensando en tener VMware como plataforma base, por temas de vMotion, etcétera, y por el backup que nos puede dar, pero luego tener desplegado Proxmox como virtualización ligera para los containers. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos proporciona principalmente Proxmox? Pues virtualización, contenedores, ¿sabéis la diferencia? Si no, luego lo explico. Una línea de comandos bastante potente para poder crear las propias máquinas, gestionarlas, modificarlas y parar o hacer con ellas lo que queramos, ¿de acuerdo? Creación de plantillas y demás. Un cliente web, una administración basada en roles, ¿de acuerdo? De forma que podemos crear, para la gente que quiera acceder a través de la web, crear distintos perfiles, unos de consulta, unos de auditoría, unos de operador y otros ya de administradores, ¿de acuerdo? De forma que cada uno de ellos pudiera realizar distintas tareas. También la posibilidad de utilizar módulos de autenticación diferentes, como por ejemplo el nativo de Linux, ya que es una Debian, pues te proporciona todo lo que puedes hacer con módulo PAM. Lleva uno interno local, en una propia base de datos local, y luego también lleva integración con LDAP, con Active Directory, ¿de acuerdo? De forma que lo puedes integrar fácilmente en tu entorno si tienes un LDAP desplegado o si tienes algún sistema que puedas integrar con PAM,
dentro de la máquina y de esta forma autenticar al usuario. ¿De acuerdo? También, pues lo que decía antes, junto con el cliente web, pues han desarrollado una API de tipo REST que nos permite realizar una serie de consultas y operaciones contra las máquinas, máquina o máquinas, porque como veremos esto puede ser un nodo central o puede ser un clúster de varios nodos. ¿De acuerdo? El backup y restore, esto fue una ventaja principalmente contra lo que es el VMware ESX que te viene pegado, y es que te proporciona ya las características o capacidades para hacer un backup, una política básica de backup de todas las máquinas, ¿de acuerdo? Y la restauración. Y aprovechando más o menos en este tipo de backup y restore, incluso hacer clonaciones. ¿De acuerdo? Puedes hacer una copia de seguridad de una máquina, crear un contenedor o una máquina vacía y restaurar esa imagen. ¿Vale? No es una clonación directa, cosa que, como comentaré después, se ha resuelto, pero era algo similar. Live Snapshots. Se permite hacer un snapshot en caliente de la máquina. E incluso, como veremos, Live Migrations, en el cual me permite coger una máquina de un nodo de Proxmox y llevarla a otro nodo en caliente. Es algo similar a Lumemotion, ¿de acuerdo? Luego lo ves y dices, bueno, sí, casi. Depende del hardware que tengas por debajo, ¿vale? Porque necesitas ya tenerlo y acompañarlo de una arquitectura. Si tienes almacenamiento compartido, cojonudo. Si no, pues bueno, pues ya te las vas viendo que es con MFS o directamente con otros sistemas como te permite tener el Proxmox, ¿de acuerdo? El Proxmox Cluster File System y el clúster en general del Proxmox, que es algo bastante sorprendente, como veremos, porque te permite desde una máquina administrar todo el parque de máquinas que tengas de clustering, ¿vale? Es una cosa que con respecto a otros entornos a mí me sorprende, el poder conectarte a cualquiera de las máquinas y desde ahí administras el total. No hay un nodo central, como ocurre en muchos otros sitios, sino que el nodo es distribuido, o el clúster es distribuido. Lleva gestión, ha incorporado, aunque en esta parte no lo he investigado mucho, gestión de VLANs. Creo que ha incorporado OpenVL Switch no hace mucho y no he jugado mucho con ello, la verdad. Pero luego en la otra parte, en Resource Management, sí que he visto cosas interesantes. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es el Resource Management? La gestión de los recursos, tanto de CPU como de memoria como de disco, para proporcionar lo que llamaríamos cuotas más fácilmente. ¿Vale? Una cuota de CPU, una valoración o una priorización de tu CPU con respecto a la de otros para decir, esta máquina es más importante que las demás. Y luego la posibilidad de trabajar con cuotas a nivel de disco duro o a nivel de red también, para decir el ancho de banda. O sea, una mínima gestión de ancho de banda, lo cual pues dices, joder, que viene gratis, tíos. ¿Vale? Más cosillas que lleva, almacenamiento. Sobre el almacenamiento, pues es, pues, como cualquier solución a día de hoy del mercado, acepta desde NFS y SCSI, Fiber Channel y luego también todos los sistemas de ficheros soportados por Debian, lo cual es una gran ventaja con respecto a otras plataformas. Al ser un Linux lo que hay por debajo, todos los sistemas de ficheros que tú quieras ponerle por debajo te vienen bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente en donde tengamos nuestro punto de montaje, donde queramos desplegar una serie de máquinas OpenVZ o una serie de contenedores, como una serie de máquinas virtuales KVM, pues le podemos decir que aproveche el sistema de ficheros que hay por debajo. De hecho, con KVM pues se aprovecha de, si tienes LVM, para la gestión, para almacenar ahí, por lo cual ganas algo más de rendimiento. No es meramente la emulación a través de un fichero que luego lo ves si con QKO2, etc. No, puedes directamente darle un volumen de LVM para que él lo gestione, por lo cual gana en rendimiento con respecto a otras alternativas. Sobre virtualización, bueno, pues para quien no lo conociera, KVM, en principio desarrollado inicialmente creo que por Red Hat, no lo he puesto muy en serio, soporta pues, para virtualización, pero te permite manejar sobre todo sistemas operativos múltiples, es decir, poder instalar Windows, etc. Solaris, SmartOS, lo que tú quieres por debajo ya de la capa de virtualización. Sus ficheros principalmente pueden ser, o su almacenamiento puede ser ficheros, ¿vale? Un fichero RAW, o puede, como decía antes, comenzarlo con un volumen de LVM, ¿de acuerdo? Su fichero de configuración o subfichero de configuración de cada una de las máquinas están centralizados en el directorio etc.pve, que es un sistema de ficheros clusterizado, de forma que el mismo sistema de ficheros puede estar en distintas máquinas a la vez. Esto viene bien para una posibilidad, y es tener un failover de máquinas. Si tú tienes un almacenamiento compartido y tienes el sistema de ficheros de configuración de las máquinas
también compartido en un clúster. Si se te cae en un sitio, puedes, a través de la, digamos, suscripción que tienes que hacer a través del clúster, puedes levantarlo en el otro sitio y tienes un HA a coste cero. ¿De acuerdo? Y luego pues, la posibilidad de gestionar ciertos recursos, como puede ser el tema de la CPU, cambiarlas, quitarlas en caliente, aumentar la memoria. Ya no ocurre lo mismo tanto con el sistema de ficheros, que tienes que depender de lo que tengas por debajo, si tienes el VM, ¿de acuerdo? Con KVM es un poquito más recio, por decirlo así. Yo soy fanático de los contenedores de sistema operativo, como puede ser OpenVZ o las zonas o el LXC, entonces yo sobre todo utilizo Prosmos para esta parte. En este caso, OpenVZ de Parallels, que también desarrolla su propio sistema de, digamos, de pago comercial, que es el Virtuoso, o el Parallels, ¿de acuerdo? En el cual la diferencia principal que hay es que solo hay un único kernel, que es el de la máquina física. Todo lo demás son una especie de etiquetas, contenedores, llamémoslas, donde tú gestionas unos recursos. El que esté dentro de o aquel usuario que se conecte a una OpenVZ, a una VPS, tradicionalmente denominadas VPS, se encontrará pues, que tiene un espacio de procesos único para él. Pero el que esté viendo desde el lado del administrador del sistema, desde el root, por decirlo así, él ve toda la tabla de procesos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay distintos kernels, no hay la posibilidad de correr un Windows, sino múltiples Linux de distintas distribuciones. Ahora, siempre con la misma limitación. El kernel es el mismo y es la misma versión de kernel para todos. ¿De acuerdo? Entonces, como es el mismo kernel y realmente lo que se hace es a nivel de kernel, pues, contenedor, está contenido, pero a un nivel de kernel como de etiquetación, no hay una emulación ni una paravirtualización de los recursos. Estás accediendo a unos recursos que el administrador del sistema te ha dado y esos recursos son de la máquina. No hay ninguna capa intermedia de simulación. ¿De acuerdo? No hay, como por ejemplo ocurre con KVM, con una Virtual Machine, no tienes un driver QLogic para acceder a tus discos como si fueran SCSI. No, estás accediendo directamente al disco lo que tenga el sistema físico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ganas? Bastante más rendimiento. La ventaja de rendimiento es muy superior entre virtualizar con un KVM o directamente el acceso al nodo físico. ¿De acuerdo? Luego, su fichero de configuración, como veis, parte del mismo directorio, en el etc.pve OpenVZ, ahí ya empieza la diferenciación y eso, como he dicho, también está clusterizado, con lo cual las zonas o los contenedores en este caso también los pueden montar en failover o distribuirlos a través de un cluster. ¿De acuerdo? Bueno, a nivel de algunos ejemplillos de la línea de comandos, ellos han desarrollado una serie de comandos como son un API browser de línea de comandos para la interfaz REST, en el cual tú vas navegando a través de toda esa interfaz. Simplemente con comandos get, put, post, puedes ir actuando y haciendo configuraciones de la máquina. Esto a través de línea de comandos, ¿de acuerdo? Como root además del host. Luego también tienes una herramienta que puede ser muy interesante cuando estás haciendo un pequeño benchmark sobre qué hardware necesitas o cuál es la configuración de tu sistema de ficheros, que es el PVPR. Simplemente con ese comando, él ya te analiza la CPU, los MIPS que da, te da también las llamadas e interrupciones del sistema por segundo, ¿de acuerdo? De forma que puedas ir evaluando un poco cómo tienes configurado tu sistema. En base a algunos foros en los cuales te dicen, en base a una parametrización del sistema de ficheros, en el cual esté almacenando las máquinas, pues con unos parámetros tipo el mtime, el relatime, el noatime, etc., incrementas el rendimiento y sabes que esos parámetros te pueden venir bien para un entorno con servidores web. ¿De acuerdo? O sea, es una forma fácil de medir. Luego, la gestión del clúster con el PVFM, en el cual te saca inmediatamente todos los nodos que están suscritos, los que no están suscritos tienen problemas, puedes agregar máquinas a los nodos, etc. No solamente tienes la interfaz web, sino que tienes también tu interfaz de línea de comandos para poder hacer cosas. Y luego ya tira también de el Update Templates. Como luego os comentaré, una de las características más potentes y más cómodas que lleva el Prosmos es la capacidad de conectarse a sitios donde haya templates de tipo OpenVZ, como por ejemplo las propias de OpenVZ y las de Turnkey. Turnkey Linux se dedica a montar máquinas más o menos preempaquetadas con buenas capacidades de rendimiento, con determinadas aplicaciones como las de Drupal, como una aplicación que lleve ¿cómo se llama? Otro servidor de CMS, un Joomla, que no me salía. ¿De acuerdo? Entonces tú le dices, oye, pues en lugar de montarme porque me da pereza un Joomla o un Sugar CRM, vamos a mirar aquí y resulta que ahí tienes una plantilla track.
Y dices, pues me la descargo. ¿Vale? Directamente ya te la descargas y ya la puedes utilizar. Las plantillas se utilizan como Walker Images, es decir, te permiten descargarte una plantilla y desde esa montar todas las máquinas que tú ya quieras. ¿Vale? Y por último, bueno, los comandos ya de los propios fabricantes de OpenVZ y de KVM, pues como puede ser el VZCTL y el QM, que no se ve muy bien, ¿de acuerdo? La interfaz visual, la interfaz gráfica, la web, como veis, pues hombre, es también bastante visible. Te permite mostrar primeramente, como veis arriba, un árbol, digamos, de los nodos que puedes tener en forma, quiero ver los servidores, o quiero ver los data stores, quiero ver los sistemas de almacenamiento, ¿de acuerdo? Pues puedes mostrar distintas vistas. Y luego tienes ya, por cada una de las máquinas, iconografía diferente para cuando es una máquina KVM, cuando es una máquina OpenVZ, ¿de acuerdo? Como veis ahí, pues yo en este momento tengo 3 nodos, una configuración un tanto rara porque 2 de ellos están aquí y un tercero está en OVH. Entonces, para comunicarme con OVH monto una OpenVPN y desde aquí voy administrando los 3 nodos, ¿vale? Y desde, digamos, el clúster no hay ninguna diferencia donde tenga la máquina. O sea, de hecho, gracias a que la VPN que tenemos montada es en modo bridge, los direccionamientos son los mismos, así que yo cojo la máquina, me la llevo para allá y sigo accediendo como si fuera red local. ¿De acuerdo? Luego ya pues, lo que tengamos nosotros en el ancho de banda es la única diferencia, con lo que me refiero que el live migration, pues bueno, así, de esa manera, ¿de acuerdo? Luego ya también incorpora una serie de gráficas que, bueno, pues están bastante bien porque ya te las da también de por sí. Con respecto a, por ejemplo, el VMware, cuando tenéis la licencia gratuita, solo te da gráficas de 1 hora, como es un coñazo y no sirve para nada. Este no, este ya te viene para toda la semana, con máximas, con medias, para todo el mes, para el año, etc. ¿De acuerdo? Y te vienen varias. ¡Hostias! Uy. Ay, no. Ya. Se acabó la presentación. No, red tengo. Bueno. A ver. Y la tienes que editar. Bueno, pues nada, continúo ya entonces a partir de la imagen en caliente, si se digna ahí. Reintentando en 7 segundos. Dime que sí, dime que sí. Bueno, pues voy a darme mucha prisa entonces. Vale, principales características que yo valoro. Pues bueno, la virtualización, ya os digo, sobre todo el tema de las OpenVZ y las templates. Por ejemplo, el otro día nos decían, oye, habría que montar un Sugar CRM. ¿Cómo se monta eso? Pues mira, si tienes una plantilla que ya directamente te la descargas y montas un OpenVZ con el Sugar CRM y ya a funcionar. ¿Tiempo de respuesta a quien te lo ha pedido? Nada, en 1 hora estaba montado, tío. Sorprendido. Hombre, si no tiene la plantilla que tú buscas, pues entonces te las apañas, pero bueno. Luego, el Proxmox Cluster, sobre todo, no hay un nodo central que pueda caer, sino que tú te puedes conectar a cualquiera de ellos y ves todo lo mismo y puedes actuar de la misma manera. Esto funciona además también con el tema de la autenticación. ¿De acuerdo? Si los 3 o los X nodos que tú tengas, que creo que por cierto puedes desplegar hasta 16 nodos, según tengo entendido, y creo que están probando para la versión nueva hasta 32 nodos de clúster entre todos ellos. Simplemente con que tengan acceso al repositorio, si es un externo de autenticación, que funciona en cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Luego, el almacenamiento distribuido. Yo he probado el NFS y va muy bien. La verdad es que va genial para hacer temas de mover máquinas y mantenerlas en remoto. El iSCSI lo tengo por probar, y el DRBD, que es simplemente el almacenamiento que tú a nivel de bloques compartes, ese me han dicho que fallaba en las versiones 2 y en la versión 3 todavía no han dicho nada, ¿vale? Entonces, bueno, todavía le tengo algo de miedo porque mis entornos, aunque son de laboratorio, pero están las máquinas de DHCP de la empresa, etcétera, y si se cae esa máquina de DHCP, no hace falta que venga la gente a trabajar.
Entonces, bueno, pues estos sistemas de almacenamiento distribuido y cluster pues te permite temas de line migration y de tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? Lo cual está bastante bien. Bueno, los temas de la autenticación, que ya lo he dicho. La API, pues te permite, la API es muy cómoda, es una API desarrollada en Perl, es bastante fácil de leer y de incluso modificar a tu antojo si lo necesitas. ¿De acuerdo? Lo único que hay que mantenerla luego, pues cuando vayan cambiando nuevas versiones. Hay que reparchear otra vez. Pero vamos, permite hacer bastantes cosas. Yo me he hecho un pequeño modulito para el chef, para poder crear la máquina al estilo del Amazon o de Rackspace, crear la máquina y ya directamente provisionarla. Luego os enseño ahí un poquillo, si da el tiempo. Luego el backup, pues yo os digo, cosas interesantes es eso. La planificación, que además la puedes comprimir y que puedes hacer un live snapshot en un momento determinado para lo que tú quieras con ello, con lo cual pues está bastante a la altura de un VMware y a coste, como os digo, bastante pequeño porque no hay ni necesidad siquiera de certificaciones, ya que es una Debian, no tiene cosas raras. El proyecto en sí está activo, ha tenido un tiempo de parada desde la versión 2.0, bueno, la 1.9 estuvo bastante tiempo parada, luego ya empezó con la 2.0, 2.1, 2.2, que estamos ahora ya 2.3 estable y empiezan a trabajar ya con la 3. Y en las 3 últimas semanas han sacado la Release Candidate 1 y la Release Candidate 2. O sea, está evolucionando y creciendo mucho, lo cual es muy bueno porque está metiendo nuevas funcionalidades constantemente. La instalación, bueno, la instalación es fácil. Es un siguiente desde un CD o desde un llavero USB. Y si alguien consigue instalarlo en un llavero USB para liberar totalmente el disco y poderlo montar en otra cosa, que me cuente, por favor. Porque como lo utiliza como un sistema operativo, o sea, lo utiliza como una partición más del sistema operativo, él piensa que tiene acceso a todo el volumen, a todo el disco. Se piensa que es un disco normal, no un llavero. Entonces no suele funcionar. ¿Tú estás ya preparado? Sí, estoy dando mi móvil. Vale, de acuerdo. Luego, como contras, cosas que no me gustan, que ojalá cambiaran, el kernel. La versión del kernel es muy antigua, sigue tirando de una 2.6.32, ¿vale? Cosas que vienen bien, bueno, pues el rendimiento del 2.6.32 está muy testeado, muy probado y es muy estable. Cosas malas, no me permite ZFS. Yo quiero montarlo esto con ZFS, ¿vale? Y no puedo. Luego, llevan muchos años diciendo que se incorporan en Linux containers o no los incorporan, ya que el OpenVZ lo quieren sacar ya del kernel. Entonces hay un sobreesfuerzo para seguir manteniendo el OpenVZ dentro del kernel, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si por fin cambian las cosas y migran. Cosas que me he encontrado, bueno, pues aunque el backup está genial, pero a veces se queda atascado, ¿vale? Entonces, cuando vas a hacer el backup, yo, por ejemplo, paro la máquina y te tiene que desmontar el volumen. Y entonces hay veces que se me queda pillado y no me hace el backup, pero tampoco me levanta la máquina. Así que por la mañana, pues muchas veces tengo que hacer el repaso de, oye, levantar las máquinas. ¿De acuerdo? Y le va por épocas. Es que lo más raro es que le va por épocas. Hay una semana que la toma con una máquina y no te la levanta ni un solo día. Y de repente, a la semana siguiente no vuelve a dar nunca problemas. Y no has tocado nada. Luego, el tema de que no puede ejecutarse en un USB y que, bueno, pues me gustaría que tuviera cosas más avanzadas como otro sistema operativo también muy moderno que hace lo mismo, que es SmartOS, basado en kernel de Solaris, que incorpora cosas como Netrunner, Branded Zones, es decir, una zona tipo una OpenVZ, pero que podría simular un Linux, podría simular versiones distintas de Solaris, etc. Y Crossbow, pero bueno, Crossbow tengo que ver el OpenVSwitch a ver. ¿De acuerdo? Por último, así, nada, una serie de truquitos que quería meter, comentar unas cosillas, porque hay gente que se asusta cuando dice el tema central, Mongo y OpenVZ. Según tú arrancas un Mongo en una zona, en un contenedor OpenVZ, te sale un mensaje así de gordo diciendo puede que haya un problema de memoria, tal, no sé qué, no sé cuánto, y se te joda todo. ¿Vale? La gente dice, hombre, pues entonces no uso OpenVZ. Bueno, eso es un mensaje muy antiguo y Mongo todavía no lo ha quitado. Eso ocurrió en la 1.6 o en la 1.8. Estamos ya por la 2.4 de Mongo y todavía sigue estando el mensaje, ¿de acuerdo? Y los de OpenVZ ya te dicen, no, eso ya está más que quitado y asegurado, ¿de acuerdo? Cosillas, bueno, si necesitáis sobre todo rendimiento, sobre todo entrada, salida, disco, usar OpenVZ y dejaros de milongas, ni cucao ni leches, ¿vale? Acceso al host.
acceso físico. Lo que tienes por debajo es un sistema de ficheros. Si quieres más velocidad, montale un Riser, montale lo que quieras. ¿De acuerdo? Porque en ese directorio, que es donde OpenVZ no tira de una partición, ni tira de un volumen, ni nada, tira de un directorio donde tú le digas, tú ya montas ahí lo que quieras a nivel de sistema de host y a nivel de sistema de ficheros. Usa ArcVM cuando necesites otros sistemas operativos. Con VPN funciona muy bien. ¿De acuerdo? También el tema de que puedes desplegar, bueno, puedes trabajar con ello bastante fácilmente. Es decir, la interfaz de trabajo, al ser una Debian completa, de hecho puedes instalarte la Debian por un lado y después meterle los repositorios de Proxmox e instalarte. ¿De acuerdo? O sea, que no tienes que ser por la distribución, sino como tú quieras. Así que te permite mucho hackeo y mucho trasteo con ello. Y bueno, pues sobre todo la parte del Turnkey Templates, que es eso. Tú lo puedes actualizar, descargarte las últimas plantillas que tengas y ganas un montón de trabajo. ¿Vale? Sobre todo, pues ahora que yo trabajo bastante con Ubuntu, pues las nuevas versiones de Ubuntu, pues siempre las tienen bastante cuidadas, te las descargas la nueva versión, ya la empiezas a probar y la despliegas. Lo único, tener cuidado con una cosa: las plantillas por defecto de OpenVZ debieran de ser de Moscú, así que, o de algún sitio ruso. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría te vienen con horario de Moscú. Y cuando te das cuenta, muchas veces es demasiado tarde. ¿Vale? Bueno, aquí un par de scripts que hicimos, por ejemplo, para trabajar con las OpenVZs, con un comando SSH y el intercambio de claves directamente, pues ya podíamos trabajar con las OpenVZs, crear una máquina con OpenVZ y desplegarla. ¿De acuerdo? Simplemente los trucos que tienes que hacerle con OpenVZ, se puede más que con un KVM, es conectarte a través de este comando a lo que es el contenedor y extraer de ahí la IP que tenga, paseándola un poquillo. Con lo cual ya directamente tienes, créame un nodo, obtén la IP que haya tenido si se la hemos dado a través de un DHCP. Me das esa IP y entonces ya la utilizo yo para acceder a ti en remoto con Chef o con Puppet o con lo que sea. ¿Vale? A través de la API, pues se puede jugar bastante bien. Ahí, bueno, me hice digamos un script, un steroids, utilizando lo poco que sé de Ruby, pues como práctica, me hice una gema para Chef, de forma que, como os comentaba, simulo el trabajo de la gema de AWS o la de Rackspace para crear una plantilla, o sea, una máquina con OpenVZ, con la plantilla que yo le diga, con los recursos que yo le digo de CPU, de memoria, de disco, y desde ahí ya me devuelve la IP y ya la provisiono. Y luego desde ahí pues ya puedes hacer bastantes cosas, incluso pues pedir información, de IP, de lo que sea, porque quiero hacer más cosas. Y también integrarlo también con la parte de los templates. ¿De acuerdo? Me queda uno, porque no entendía todavía cómo funcionaba bien la API de los templates, que sería sácame del turnkey las plantillas y descargará. Y hacerlo ya todo desde línea de comando y en remoto. Solo que requiere un pequeño hackeo, ¿vale? El tema de la gema, lo explico en el proyecto, que es meramente que tienes que hackear trucar un poco la API, como os he dicho, de Semperl, para meterle una función que te permita conectarte a la máquina al contenedor, al igual que he hecho aquí en el script anterior. Este mismo comando, ese mismo comando, el vzctl exec ip address lsdev eth0, se lo tienes que cascar. Pero como tú estás trabajando desde remoto, no en la propia máquina, no en el host, sino puedes estar desplegando desde tu casa o desde otra oficina, de acuerdo, pues lo que necesitas es que te devuelvan el IP, ¿vale? Así que a través de ese parámetro en la API REST, que lo paras, arrancas el servidor y ya lo coge, de acuerdo, pues ya lo puedes desplegar sin problemas. Nada, ya por último, pues para terminar, algunas referencias, cada uno de ellos tiene nodos en el IRC, ¿de acuerdo?, para poder preguntar. Y bueno, pues acepto ahora preguntas y respuestas, lo que queréis, o si no, durante las cervezas. ¿De acuerdo? Es que quería que Alejandro tenga tiempo para nosotros. Pues, ¿pasamos ya? ¿Lo coge o no lo coge?
Voy a tratar de ser breve, como siempre. Me llamo Alejandro, ya lo sabrán. Si me siguen en Twitter verán que soy un poco troll y tengo humor negro. ¿Qué? Troll y tengo humor negro. Me gané hace unos días el premio al troll del mes de la gente que conozco en Twitter porque vi un correo que viene en trabajo y hizo ganar mérito. Bueno, el trabajo usualmente típico de un administrador de sistemas, saben que es el estar, además de instalar máquinas, es que usualmente tienes que arreglar los marrones que hace el desarrollo del mismo sistema petando. Entonces es el típico negocio que estamos, es que muchas veces ser mecánico y arreglar las cosas. Y siempre son este tipo de errores maravillosos. La página no carga. Bien. ¿Y qué pasa en los sistemas modernos cuando hay cloud, etcétera? Que es que tenemos muchas máquinas. Y es casi como buscar vía extraterrestre. No sabes a dónde apuntar. Y ese es el momento donde, como no sabes dónde buscar, tienes que buscar de un sitio a otro, viendo dónde está el log para depurar el problema. Y eso es una locura. Después de una máquina, a 2 máquinas, a 10 máquinas, revisar en 10 frontends dónde está el error, en 200, no me quiero imaginar en Facebook o en Google. Madness. Y ahora es el momento del videito. Enciende las manos. No sé si hayan visto esto aquí. Hey, kid, you want a toy? I want a bike. No. A video game. No! Well, okay. You pick a toy. I want log! Boy, oh boy! Yes, log. All kids love log. Log, and there's some over and there's some over your neighbor's dog. It's great for a snack and fits on your back. It's long, long, long. It's long, long. It's big, it's heavy, it's wood. It's long, long. It's better than that, it's good. Everyone wants a log. You're gonna love it all. Come on and get your log. Everyone needs a log. Log from Burano. Eso es de Ray Stimpy. Sí. Sí, es que cuando vi la imagen de Logstash, dije, esto es eso. Bueno, Logstash sirve para esto. Dirán que se parece a Splunk, pero es sin gastarte los millones. Bueno, Logstash, entre las funciones, tiene recoge logs de varios sitios, los parsea, los guarda, los indexa, te permite buscarlos y te arregla la fecha, porque eso es algo típico que uno se enfrenta, que es que cada tío que hace un sistema le pone la fecha de una forma distinta. Hay unos tíos que ponen la fecha con año, mes, día, son horas, son horarios, otros ponen no, la zona horaria antes, otros la quitan. Otros ponen, en vez del mes, ponen el nombre del mes, que si January, February, etc. Y esta es la parte que quizás le pica a alguna gente porque odian Java. Funciona sobre la JVM y es un jar solamente. Cuando digo que funciona con la JVM, es que el tío que lo programó no lo hizo en Java como tal, lo hizo en JRuby, que es una implementación
implementación de Ruby que corre sobre la JVM. El tío cuando lo hizo, su idea era que esto fuera muy fácil de hacer artículos. Entonces, Java Virtual Machine, Java-jar, del logstash.jar y listo. Bueno, casi. Logstash se puede decir que es una extensión de la idea original, que es de los pipes, que es que tú tienes algo que produce logs y muchas veces tú quieres filtrar, no sé, dame solo lo que diga error y quieres hacer sustituciones y a veces quieres buscar tal columna, los quieres guardar en un fichero, después los quieres tener ordenados para tener cuál es el top 10, etc. Entonces, de hacer esto en 10.000 máquinas, pasas a que Logstash lee los logs de un sitio, los procesa, opcionalmente puedes poner más Logstash a que hagan otro tipo de proceso, o sea, puedes encadenarlos como un pipe y de ahí puedes mandarlo a Elasticsearch, que es el sistema para hacer indexing, una base de datos, un sistema para hacer estadísticas o hasta el mismo Graphite, etc. Tiene un montón de plugins de salida. Obviamente están 3 plugins y la configuración está casi que en 3 partes principales, que son los inputs, que es de donde vas a leer la información, que está desde un fichero, desde una column ready, syslog, Lumberjack, que es como un cliente que es compatible con Logstash, pero que está hecho en Python, si mal no recuerdo, de un sistema de colas como RabbitMQ o el mismo de Amazon, el simple QService, etcétera, 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 etcétera. Tienes los filtros que están desde alterar campos, arreglar la fecha, Croc, que es como un grep pero mucho más sencillo, el multiline, que es algo muy práctico, por ejemplo para los logs tipo los de Java, que saben que son multilíneas cuando te ocupa una sección. Entonces, por defecto Logstash, cuando procesa los logs, cada línea asume que es una entrada distinta. Entonces, con multiline tú puedes decir una expresión regular que le diga, mira, si esta línea empieza por espacio, pégala a la anterior y así te crea un chorraco de línea que se adapta a la sección y la parseas más fácilmente. Tienes grep para lo mismo que el grep normal de quiero tales logs, otros no, y de salida lo mismo. Como lo puedes encadenar, puedes mandarlo a AMQP, que es el protocolo de call, a CloudWatch para monitoring, a Elasticsearch para hacer indexing, a MongoDB si les gusta, a Redis, a otro fichero, etc. Y si no hay un plugin de algo que necesites, si sabes programar en JRuby, te lo haces tú mismo. No parece complicado. Bueno, antes de pasar a Elasticsearch, bueno, se me olvidó decirles que el Logstash lo que busca, la línea de log, trata de darle más sentido y la vuelve como un documento JSON. Y así es más fácil de procesar hasta humanamente. Bueno, Elasticsearch, que es la otra parte, como casi que está metida en el mismo jar si la quieres, aunque lo puedes instalar standalone, es como un cliente de indexing parecido al Solar. Y bueno, funciona con RESTful, te permite una capacidad de búsqueda casi en real time, fácil de escalar horizontalmente. Si tienes una red que soporte multicast, agregas máquinas y ellas se meten en un grupo multicast y entre ellas mismas se buscan en el clúster y se reconocen. Capacidades de búsqueda de texto, tiene algo muy importante que es que te permite configurarlo con YAML o JSON, no XML horrible, y está documentada a JSON. Logstash lo incluye, por si no te lo quieres instalar, lo que pasa es que obviamente en un sistema de producción sería medio. Y bueno, y esta es la parte que más que todo he notado que deberías tunear porque es la que tienes que saber los índices, cuándo rotarlos, etc. No le metí un poco de mano, pero le puedes meter mucho, mucho más. Y la otra parte, que es la que le da la parte bonita de esto, es Kibana. Kibana es un frontend web que lo que hace es se conecta al Elasticsearch y te permite hacer búsqueda.
Es mucho más bonito que el que traía el Logstash por defecto, que era horrible, y lo otro que era hacerlo en cool, y es como que search tal cosa, y lo tienes en texto. Está hecho en Ruby, aunque ahora la versión 3 está, por lo que veo, es un JavaScript ya, que hasta corre de tu propio del navegador del cliente. Interesante. Bueno, ahora para contarles el plan. Una vez me llegan en el trabajo con que quieren poner van a hacer un lanzamiento en la Mobile World Conference. Y siempre los tíos de negocio piensan que su producto la va a petar. Yo creo que son como emprendedores frustrados. Y te dicen, voy a hacer el nuevo Facebook. Esto van a venir millones y millones, necesitamos que escale horizontalmente, vamos a usar, no sé, particionamiento con consistent hashing, vamos a usar Cassandra y que puedas replicar entre la nube de Amazon, la de Rackspace, etc. Dice, muy bien, has lanzado el producto a la calle a ver si alguien se conecta. Usualmente no, pero son las esperanzas que tiene. Entonces, mi plan original era que había varias máquinas, varios frontend y varios servidores de aplicaciones. Entonces, había que estar pendiente por si daba errores 500. Obviamente es un collazo entrar en cada una de las máquinas a buscar los errores 500. O si una transacción pasó por un sitio o no. Porque el típico con los balanceadores es que el balanceador a veces va a mandarlo por un sitio, otras veces lo va a mandar por otro. Y como no nos queremos volver locos, ¿no? Bueno, el plan era instalar un shipper que fuera compatible con Logstash en el sentido de que me volviera ya la línea de log un JSON y lo escribiera en un broker. Logstash le va a leer del broker, le va a procesar, le va a escribir en Elasticsearch y de ahí aquí van y me faltó poner el típico profit. Problemas. Esas máquinas son Red Hat año 1995. ¿Quiere instalar algo en la máquina? No, porque tiene 10 firewall adelante. Muy bien. ¿Qué hago? Subrepticiamente les meto Java, porque tienen Java, entonces les copio el jar de Logstash, que es un poco más pesado como un shipper de log, pero si no pegaban el rendimiento, de puta madre. Mientras no se den cuenta, muy bien. Dije, ahora voy a montar el broker, pongo el broker. Cuando intento conectarme a las máquinas del broker, no puedo porque hay otro firewall. Entonces, muy bien, necesito un túnel, ¿qué hago? Y ya lo demás, todo iba a estar en una máquina. Obviamente, los planes a veces no salen como queremos y tenemos que adaptarlos. ¿Qué hacer? Hacer un túnel SSH donde no les dices a los de seguridad que lo has hecho, porque los túneles son inseguros, cito textualmente. Usé de chip a Logstash en una máquina aparte, ya hacía el trabajo duro de procesar los logs, picarlos, etc. A Elasticsearch, y aquí van. Bueno, antes de avanzar, no piensen que esto fue 10 millones de visitas, fue un poquito así como, vale, esto lo pude haber puesto en mi netbook y se da. Era un poco lo de Logstash Shipper, que es lo que tiene dentro. El que lees, ¿te acuerdas los inputs? Sí. Bueno, o sea, ¿dónde se generan los logs? Los logs se generan en el Tomcat y en el Apache. Ajá, entonces los procesas con el input file. Sí. El input file dice, hago input y ¿qué hago? ¿Lo escribiría en este caso a AMPQ? No, en este caso no puedo, pero esa era la idea. Entonces lo tuve que hacer, bueno, no lo puse ahí, pero hay uno que dice server. Entonces es como que hace una conexión TCP y empuja ahí lo que él está procesando, esperando a que el otro lado lo reciba. Por eso el túnel SSH y todo esto. Volviendo al diagrama que estabas explicando, el Logstash, o sea, no entiendo lo de las fechas. O sea, realmente, tanto en el nodo de Apache como en el Tomcat hay un HAL que coge su propio log y lo procesa.
Y el... Lo puse así porque ellos están corriendo en modo servidor, solo te puedes conectar hacia ellas, no de regreso. Entonces lo que hice como expresar de que el mismo Logstash se está conectando a las máquinas al puerto que tiene el shipper abierto y le está diciendo dame lo que estás procesando. Pero no hay una máquina... o sea, Sí, la conexión SSH va de la máquina Logstash a las otras. Logstash es la para extensión luego- que equivale a una máquina, que es la que tiene levantados los túneles hacia las máquinas de producción. Ajá. Sí. Y el procesamiento de los logs se hace en las máquinas de producción. No, lo hace Logstash. El primero sí. Lo que hace el primero es que agarra la línea de log y digamos, dice línea de log, levanta un servicio que es el que se va a conectar Logstash y te voy a mandar toda la línea. Y Logstash es el que va a decir, vale, ya tengo la línea, esa línea le paso ciertas expresiones regulares y la voy picando. Parseas y igual. Sí, como que es en dos etapas. La flecha es para indicar el canal SSH en qué sentido se montaba y luego ya el procesamiento normal. Sí, digamos que si tú quisieras ser super guay, tú podrías hacer que tu aplicación generara los logs, los mandara en vez de 6 logs a una cola y Logstash los lea de la cola. Y ni siquiera necesitarías un shipper como tal. Bueno, un ejemplo de la configuración maravillosa es, por ejemplo, el servidor de HTTP. Aquí hice no lo llamaría una trampa, pero es un tip que te dan en el libro de Logstash, recomendado, no me pagan comisión, que es que saben que Apache uno puede como que puedes decirle que tú quieres que el formato de log tenga cierta estructura. Bueno, más o menos hace que la estructura tenga ya un JSON una forma de JSON. Y así por eso casi que no tienes que procesar nada porque ya el mismo Apache te lo escribió con las llavecitas y todo. Y como ven, lo que hace es que él levanta un puerto en el puerto 1666, que es número mnemotécnico. Ven el servidor en cambio que dice yo para leer los logs, obviamente el túnel, me tengo que conectar al puerto 1666, que eso por el túnel se conecta al cliente y se los trae. Bueno, había también un servidor de aplicaciones, etc. Y al final que escribe en Elasticsearch. Tomcat, que es algo más entretenido. Terrible. Por ejemplo, ve que ahí tengo un filtro que dice grep, y dice los mensajes. Mensajes como que toda la línea de log entera. Dice, si no tienen nada, quítalo. Entonces no, ni siquiera los proceso. Y ven aquí lo del multiline que dice, cuando tienes Tomcat y el patrón empieza por día de día, que es el año, eso no es parte del anterior, y así la va uniendo. Lo que no les comenté también de Logstash es que cómo hacer para saber que tiene que ejecutar este grep y después este multiline. Por eso que dice type, ven que tiene el mismo nombre, eso como que asocia ese flujo de pasos en un pipeline. Curiosamente funciona la analogía y todo. Yo podría tener el mismo Logstash, otro que dice type Apache y en Apache no hago nada, por ejemplo. Más cosas de la configuración, ves que tengo otro que captura las que son excepciones y por ejemplo para ayudarme le pongo un tag que dice que eso es una excepción de Java. Y después, esto es lo que es lo de grop, que es lo interesante, que es que la línea de log, una línea de log de Java, usualmente tiene un timestamp en ISO 8000, bla bla bla, eso lo vas a guardar como timestamp. El código de la operación, que era el código de la operación del sistema que tenía cierta estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Estas expresiones regulares están en un fichero, ya hay muchas ya hechas, y esto hace que cuando las escribas en un fichero de estos de configuración, sea como que más legible, en vez de barra invertida de, barra invertida de, barra invertida de, barra S, que es el espacio, etcétera, ya tienes timestamp. Timestamp hace un match con un timestamp, por ejemplo. Ese le puse grok. Y otra cosa que tiene Logstash. Logstash por defecto, cuando él lee las líneas de logs, él les pone como timestamp la fecha en la que él la procesó. No necesariamente esa es la fecha a la que se generó
Entonces ahí lo que le dices es, lo que tú agarraste antes como timestamp de aquí, que tiene este formato de año, mes, día, hora, la zona, eso es tu timestamp y tiene este formato para que lo ajustes tu timestamp que tú generaste para que sea este. Para la demo, que es lo importante. Bueno, primero les cuento. Yo también pensaba que se iba a meter mucha gente a mi demo, porque puse una máquina en Amazon de esas de, por favor, hackeen. Bueno, casi. Puse un servidor web de estos bobos, que yo sé que tiene un fichero de secrets. La palabra de, por favor, la tecla de la muerte, ¿no? ¿Cuál? La tecla de la muerte, dice, no tocar, tecla de la muerte, todo el mundo va a tocar. Sí. Bueno, entonces secrets. Y si mi password, delicioso. Lo pongo en Amazon aspirando de que algún bot del internet maravilloso, un chino, un ruso, de Estados Unidos, no sé, alguien me escanee y no pasa nada. Me deprimo. Entonces, si me siguen en Twitter, yo dije, voy a hacer un experimento. Pegué el URL en Twitter. Y ahí, pum, y ya, muy bien, estamos mejorando. Eso fue genial. Y como antes de mostrarles cómo que la mecánica, vamos a poner la parte bonita. Entonces, Logstash, equivale. Por ejemplo, ahorita no se está haciendo mucho, pero esto me imagino que es lento ya por nivel. Por ejemplo, aquí ven que me hicieron peticiones X máquina. Y, no sé, ejemplo, algo típico, a ver. Yo quiero ver quiénes vinieron desde, sin una URL previa. Puedes hacer esto que es más. Y te crea un filtro que no tiene. Muy bien. Pasa. Ok, creo que este tipo de referencia no le gusta. Vamos a probarlo con algo más bonito. Bueno, mientras les muestro esto. Los de aquí a la izquierda ven que son como los campos en los que partí el log, ¿no? Vamos a un ejemplo. Esta es la línea del log original, que es un IP, bla, etcétera. Quién sabe quién habrá sido el curioso. Y lo que hizo Logstash es que separó el agent, los bytes transmitidos, el IP del cliente, la versión de HTTP que solicitaron, etcétera. Y eso te sirve después porque, por ejemplo, si yo quiero buscar los que tienen este user agent, le das aquí y te crea ya un filtro que dice, cuando fields de user agent sea Mozilla, bla, muéstrame los logs que hagan match con eso. De este, por ejemplo, también puedo buscar response, que el response haya sido, no sé, 404. Entonces vas armando y este es el único que el response ha sido 404. Entonces, ahí está, por ejemplo. ¿Qué más tienes? Esto de aquí. Por ejemplo, las IPs. O bueno, vamos a ver, tú puedes también sacar estadísticas. Aquí tienen clasificado la versión nueva de Kibana, te permite hacer este tipo de gráfico on demand, más fácil. Pero si no la probar con tráfico de verdad. ¿Qué? Pero si no la probar con esa aplicación que le iba a meter en Google Portugués. O sea, con tráfico de verdad. Ese era el tráfico de Pero ya, pero de verdad, o sea.
sé de alguien que lo tiene, me dice que lo único que le va lento, o sea que te conviene tener es el broker, porque Elasticsearch mientras indexa, cuando Logstash sube Elasticsearch, él deja de recibir eventos de entrada. Entonces, si tienes un broker, la idea es que el broker vaya a como un buffer, lo aguante y cuando ya termine pueda seguir cogiendo de la cola. Sí, no me acuerdo en cuántas máquinas me dijo que lo tenía, me imagino que en pocas. Otra pregunta. O sea, aparte de hacer estadísticas y todo esto, ¿puedes hacer alguna regla para que si da un error 500 van en correo en lugar de Sí, dar creo el aviso? que hay unos plugins para hacer output de Nagios y a Zabbix, si mal no recuerdo. Ah, ok. Hay un montón, puedo abrirles la página y lo veo. CloudWatch, supongo, ¿no? También tiene, bueno, te lo mostré el de CloudWatch que tiene. Es que tienes de eso, creo que tienes para enviar SMS y lo mismo, si tú no lo estás, sabes programar en Ruby, te puedes hacer un plugin que lo haga. Bueno, esta es la parte como por arriba. Vamos ahora, que no es tan emocionante. Bueno, el Kibana nuevo, vean la diferencia. No lo monté, pero no me dio tiempo, pero es más guay, bonito. Y pasa lo mismo. Entonces lo que pasa es que le pusiste el plugin de GeoIP y bla bla bla, etcétera. Entonces, yo quiero ver solo lo que sean de Excel chino. Y por ejemplo de Chile. Seguro que fueron de Shanghái, de la famosa base que tienen allí. Bueno, y ya están logs que estos tíos han agarrado, han capturado en algún sitio. Bueno, por lo que sé, sí es un resultado. Internet Explorer, Windows, pero bueno, etcétera. No solo con Apache lo puedo usar con SSH, etcétera. Lo siento, no soy un buen vendedor de productos. Ok, se me va a quitarme de aquí. Gracias. Lo de la XML, esto no es XML. Otra pregunta. Bien. ¿Puedes agregar? Entiendo que ahí Puedes hacer agregación, pues, o y si luego fuera yo, se la mandaría a StatsD para que le hiciera, que tienes un plugin para escribir StatsD, pero también puedes agregar en Logstash. Porque yo soy muy de la filosofía Unix, de que el tío pique y que otro tío que sabe hacer bien las cosas lo haga. Hay como un plugin para Graphite, por ejemplo, que en parte yo diría, quizás en vez de usar Kibana, que te está machucando por el Ruby de la máquina o el mismo navegador, que Graphite, que tengas un enlace a Graphite y ya Graphite haya hecho el gráfico. A ver, esto tiene screen, control, es que ven el log lo pica en pedazos. Entonces dice el source, dice, este también es importante que se me pasó. Source es, por ejemplo, ya lo que está te guarda de qué máquina vino. Así sabes, este log me interesa, ves la etiqueta source y sabes que viene en este caso de esta máquina en Amazon, del access log. Ven el tag que lo que puse de que era Apache, porque para saber de que lo procesé Apache y de que lo procesé con Grok. Y como lo procesé con Grok, eso me permite obtener, en vez de solo un mensaje como el chorizo que hay arriba, tenerlo como el IP del cliente, la autenticación, el timestamp que solicitaron, la versión de HTTP, la respuesta, etc. Y como les digo, esto es útil, por ejemplo, si tienes un log de una aplicación personalizada que tiene transacciones y tú sabes que las transacciones están delimitadas por pipes, hacer un Grok que diga que entre estos pipes está el transaction ID y eso lo guardas en un campo y puedes buscar por esa tag y enlazar de un log a otro. No les iba a mostrar los de la Mobile World Conference porque no quise imaginarme, como no tengo aquí abogados en este país,
no sé si se iban a molestar un poquito con eso. Vale. Y aquí está el otro lado. Bueno, aquí tengo la máquina origen. Lo tengo en modo como debug, porque no muestra esto por defecto. Y aquí tengo la máquina Logstash que procesa. Y para hacer una prueba maravillosa, mientras tanto, de como no me satisface ese tráfico de poner, no sé, tías desnudas, porno, no sé, fotos de una tía famosa de ahora, Miranda Kerr, algo así. Colina. Sí. Bueno, aquí estoy haciendo bla bla bla, hago y el sol van a ver que va a ir cambiando. Bueno, se ve por la hora y que va moviéndose. El Logstash que está sacando de la cola no la está sacando a la misma velocidad. Bueno, si le diera más caña se notaría más la diferencia. O podría ser una prueba más interesante. Lo mato. Dejamos que este tío encole más cosas. Cubre mi plan de datos. Aquí, yo porque me quise dar de guay le puse un Rabbit Thank You, pero hay en el libro de Logstash casi que te dicen usa Reddit, que es más balance, poner y ya. Lo hice por motivos educativos míos. Bueno, 32, 33, 34, 35. Vale, este tío ya los envió a una cola, él se desentiende y iniciamos nuestro video y si el efecto de no nos jode, lo cual yo estoy seguro que no va a ser. Obviamente es Java y ven que ahí está procesando. Si yo no hubiera arreglado el timestamp, él estaría agarrando el timestamp de ahora el momento que lo procesó, que no es el momento del log. En cambio aquí lo está... Y bueno, ya terminó. Sí. Bueno, admito que medio lo tuneé un poco. Al Elasticsearch le puse en una máquina no muy grande, más bien lo puse en una de 1.7 GB de RAM, tiene 1 GB de RAM, pero tiene que el sistema operativo no pagina la máquina virtual. No hace index de all, sino de solamente la parte de message, que eso te lo recomiendan en la guía de tuning de Elasticsearch, etc. Tiene un poquito de trampa. Bueno, para que vean que también tenía su colita. Eso sonó muy mal. Bueno, tiene una cola que ahorita está vacía, que es la de donde está consumiendo los mensajes. Y quizás más interesante sea ver quizás la configuración, que en este caso Una pregunta, Alejandro. Dime. ¿Tú lo has matado? sí. Si en vez de tener una cola entre medias como tienes y demás, si tú dices, o sea, tú puedes llegar a decirle que lea de un log, de una fuente de un log, y eres capaz de recoger lo nuevo, o es capaz de memorizar el estado donde se quedó. Te lo muestro aquí todo. Suponte que tú tenías un log y él nunca lo había procesado antes. Él por defecto hace como un tel, se puede decir. Ven que si le dices start position beginning del file, que es esto, dígame si se lee mal para subirle más. Bueno, le dices el fichero en este caso y bueno, le digo que lo lea desde el principio. Si yo vuelvo a iniciarlo, y no lo va a leer desde el principio porque él crea un fichero tipo los que crea RD, donde dice yo leí hasta tal fecha y sabe de ahí en adelante tiene que leer, lo de antes no. Ven lo del filtro en cambio, que aquí, como les dije, hice trampa y le di uno que se llama Combined Apache Log, que ese, si abriéramos esa expresión regular, verían que tiene lo de la fecha, el IP, etc. Aquí ven que está lo del timestamp, porque los timestamps de Apache son día, mes, año, hora, la zona horaria, lo que les mostré del modo debug, y aquí está lo de la cola, que dice tirar una cola.
si querías ver eso, te crea este ficherito aquí, que se llama Sinster, que es de donde vivo. Si lo borras, bueno, desde el principio, si no, o sea, si yo lo arranco ahora, no debería hacerlo. Bueno, es que esta es una máquina small, perdón, una micro. Porque no me... Ah, mira, hubo algún lot nuevo. Ah, no, bueno, el último, el 35, pero no, como que no procesamos, porque no hay más. Ya que yo soy un poco escéptico y tengo que revisar. Ah, bueno, otra cosa que tiene Logstash para tuning es que cuando le escriben Elasticsearch tienes un modo que cada registro que reciba lo envío a Elasticsearch. Tienes un modo por defecto que él se espera 50 mensajes. Error de newbie, no sabía eso, entonces yo decía, pero esta cosa no está leyendo los mensajes, porque no le había puesto 51. Hasta que llegué a esa opción, entonces se lo bajé a 5. Pero tú no puedes como hacer un buffer de espera que tengas una cantidad y ya lo envías de golpe a que lo indexen. Vale, salgo aquí. Ahora vamos para el servidor. Obviamente mi filosofía paranoica, todo tiene su propio usuario y bla 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 bla. Soy un poquito exagerado en eso. Bueno, lo puedes poner también como un servicio, yo no lo tengo como un servicio. Ven en este caso que este Logstash lo único que hace es enviar a Elasticsearch. Él lee desde el AMQP y lo envía en output, que lo tapa la hoja. Lo pongo en debug y lo envía a Elasticsearch. Y esto del flush style es lo que les dije de los mensajes. Que puedes poner menos o más. Este no crea un syncdb porque no está leyendo de ficheros y no necesita eso, sino que lee la cola, procesa, pone, lee, procesa, pone. Si me da tiempo, les puedo mostrar. Bueno, ya salió de esta máquina un momento. Tiene que salir así. No sé si quieren que les muestre, pero tendría que configurar mi configuración de SSH rápidamente, como el Elastic Cache se consigue, se descubre entre ellos. Bueno, por defecto él pone un nombre, aquí dice cuando Logstash por primera vez lo contactó que dice que tuvo que crear un índice. Como le dije, esta es la parte crítica porque los índices, si los acumulas en el tiempo, más pesado buscar. Una cosa que tiene Elasticsearch cuando lo usas en Amazon es que Amazon no soporta tráfico multicast. Y lo tenía así multicast y las putas máquinas no se veían. Pero conseguí en internet un sitio donde decían, hay un plugin de Elasticsearch para EC2. Entonces lo que haces es con IAM creas un usuario que solo pueda describir las máquinas, el listado de máquinas, y tú le puedes decir con el plugin, yo quiero que las máquinas que descubras sean las que pertenecen al security group tal, o que tengan tal tag. Intenta con ellas hablar para con ellas hacer el cluster. Vamos a intentarlo. A menos de que tenga bueno, para mostrarles la configuración.
tiene un Facebook que tiene. Que lo que le dices es que cómo se llama el clúster, porque puedes tener varios clústeres de Elasticsearch. Y lo de Amazon, que es importante, porque este comentario está al final. Oh, no debería mostrarles eso, no se preocupen, lo voy a borrar ahora. Igualito solo pueden describir máquinas, no pueden apagar ni nada. Se imagina Google que lo vea por el vídeo. Sí. Lo siento. Seguro que lo intentará. Le ponemos una banda ahí como la policía. No te preocupes, yo las rebusco, pero igualito solo pueden listar. También voy a iniciarla, pero sin que la vea el coso este. Ok. No tenía una pestaña de Amazon. Traigo esto para acá. Es privado. Más privado. Ahora, ahorita los otros son. Es que no, como sale tu nombre y todo. Después te roban la identidad. Hacen crímenes en tu nombre. Piden préstamos, compran casas. He visto que hacen otra gente otra cosa peor. Empiezan a meterse en chat con falsas identidades. Ya se han tenido el día, da igual que se pasan. Conectan con tu dispositivo móvil, en este caso lo que es un iPhone, y empiezan a llevarse lo que es un código del usuario para sacar el correo electrónico de la cuenta bancaria asociada. Sí, pero es que la gente cae. Aquí obviamente el plan de datos conspira contra mí. Quería utilizarla en la empresa, pero también me imaginé que no le iba a gustar. Esa sí lo habría mostrado con qué importa. Iniciar mi otra máquina. Lo único que me preocupa de este demo en realidad, más que la red, era que las máquinas las tengo en la zona este de Estados Unidos, que como saben esa zona es más o menos Inestable, ¿no? sí. Y decía, espero que hoy no le dé por caer un rayo. Ya has visto la Claro, cosa en mi podría haber presentación. puesto un multizona y todo, pero esto es un demo, ¿no? Estoy lanzando cohetes. Aquí está todo. Alejandro, Dime. ¿queda mucho para No. terminar? Falta último. Creo que he sido breve. Espero yo. Preguntas. Bueno, si queréis hacemos una ronda de preguntas mientras está computando algo. Transmitiendo. Y si no ponemos el vídeo, claro. Sí, el vídeo Pon el vídeo otra vez. Pero, ¿quieren verlo en inglés o quieren ver? Tengo la versión en español latinoamericana. Que será mejor aún, ¿no? Se lo voy a poner simplemente por dado esa petición. Es el launcher del micrófono. ¿Dónde está? Ahí tienes todo. Bueno, ¿alguna pregunta mientras tanto sobre Logstar, sobre Prosmox? ¿O ya directamente quedamos en alguna cosa? Por la escalera puedes rodar y a tu perro abrazar. No puedes cenar, no puedes cargar, es Broncosi. Hola niños, Voy a empiecen a saltar como chapulines, porque miren lo que hay de nuevo esta vez. Es el nuevo tronco de acción, con auténtico musgo facial. Y pueden preparar el nuevo tronco de acción para la aventura con estos magníficos y novedosos atuendos. Tronco de Arabia, tronco policía, tronco atlético y el tronco animador. Podrán explorar las remotas regiones árticas con el sargento tronco de Yukon. Y prepárense para la acción de espías super secretos con el agente doble cero tronco. Y prepárense a las fauces de la muerte
es divertido, debe ser tronco. Tronco, tronco, a todos les cae muy bien. Es tronco, tronco, los juegos me portan bien. Tronco les va a gustar, tronco van a comprar. Todos lo quieren ya, todos muy pronto ya. Tronco, por Blanco. Perfecto. Madre mía, chaval. Esto fue de los cojones. Yo sé que no tengo esa llave aquí. Bueno, ellas por defecto se ponen nombres al azar, pero puedes poner que tenga cada una nombre. Como ahí ven, dice que tiene el plugin de AWS. Entonces aquí va a decir un poco. Ah, bueno, aquí está. Está diciendo, descubrí que hay una máquina que se llama Bench Morris. Y Bench Morris, por aquí va a decir, mira, ya hay un maestro, que es blanco. Elasticsearch hace charts de los datos, los copia al menos en 3 máquinas, etc. O sea, esto si lo montas decente, en variaciones de disponibilidad, etc. Y como ven, no he tocado configuración, es otra máquina. Y se descubrieron. Oh, man. ¿Y si agregas una máquina nueva? ¿Qué pasa? ¿Otra de estas? Sí, Lo mismo. si hay 3 ya y agregas una nueva, ¿tienes la aplicación 2 o...? Como tiene el plugin de AWS, va a ver que hay otra máquina que yo lancé, se lo voy a poner pero no digan nada, que está en el tag de muestra los puntos tags. Ok, si esto fuera pequeñito, bueno, está en un grupo que se llama Elasticsearch. Sí, ajá, sí. Aquí está. Pues que está en Elasticsearch. Si agarro otra, si agarro otra, que esto lo veía siempre más fácil por, pues esta se llama Source, etc. Y lo de los IAM, aunque ya esto me estoy desviando del tema. Sí, no, estoy pensando. Bueno, hay un grupo que está que dice esta llave solo puedo hacer esta cosa. Si lo consigo, es que no como este demo lo tenía en otra máquina, no me he instalado aquí el bla 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 por línea de comando, donde me es más fácil. Además de que la cambiaron ayer la interfaz, me quedé así como pegado.